Todos, bueno, he estado viendo que han tenido problemas con algunos ejercicios y creo que tal vez eran más difíciles de lo que pensé y también no expliqué muchas cosas, así que este video va a ser sobre cómo obtener, cómo obtener el kernel y habíamos puesto como kernel y se habíamos definido como NT y el rango o RDT. Cómo obtener el kernel y el rango de una transformación lineal. Entonces, bueno, la idea va a ser pues, hacer varios ejemplos y pues ya, nada más es lo único de este video. Bien, entonces empecemos, ¿no? Ejemplo 1. Ejemplo 1. Entonces empecemos por lo más fácil. Vamos a definir una transformación que vaya del R2 a R2. Ajá. Definida de la siguiente manera. T de A1, A2 sea igual a 0, 0. Entonces, esta transformación lo que hace es a cualquier vector de T de R2 lo envía al 0. Es decir, T de 1, 2 es 0, 0. T de 2, 2 es 0, 0. T de 5, 4 es 0, 0. Y dirán, esto está muy fácil, ¿no? Bien. El objetivo es que con esta cosa vamos a obtener el kernel, ¿no? El kernel de t. No, espérame, habíamos definido como n de t. Vamos a poner aquí la definición, cuando quieran demostrar algo siempre pónganlo. Entonces recuerden que para el kernel está definido como las alfas en B, tal que t de alfa es igual a 0. Ese es el kernel. Bien, en particular, para este caso, B pues es R2. Las alfas pues se pueden ver como un A1, A2 y el 0, en este caso este 0 debe ser de W, pero W en este caso vale R2, entonces este 0 se convierte en el 0, 0. Nada, estoy traduciendo mi definición de kernel para el contexto de esta transformación lineal. Entonces, vamos a reescribirlo para que quede mejor. N de t, para este caso, van a ser las A1, A2 en R2, tal que t de alfa es igual a 0, 0. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. ¿Qué vectores en R2, al evaluarlos en t, me dan el vector 0, 0? Para este caso particular, podemos notar que si yo envío el vector 1, 2, me da el 0, 0. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que el vector 1, 2 pertenece al kernel. ¿Por qué? Porque cuando lo evalúo en t me da 0, 0. Entonces, un elemento que vive aquí en el kernel es este. El 2, 2 también, ¿no? Porque también me da 0. El 5, 4 también porque me da 0. Y así, ¿no? ¿Cómo demostrar o cómo encontrar cuáles de los vectores me dan 0, 0? Entonces la idea es agarrar uno arbitrario, agarramos un vector arbitrario, en este caso de R2, y lo evaluamos en la transformación. Y esto me da el vector 0, 0. Entonces la mejor manera de saber, bueno, sí, y este es el resultado. Entonces para igualarlo al kernel, hay que igualar el resultado, en este caso es 0, 0, lo igualamos a 0, 0. Y nos preguntamos lo siguiente, ¿cuánto debe de valer A1 y A2 para que esta ecuación se cumpla? Pues no importa, ¿no? Para cualquiera A1 y A2 en los reales, t de A1, A2 siempre va a ser 0, 0. Por lo tanto, el kernel de la transformación es todo el espacio R2. ¿Ok? Ojalá no los empiece a confundir porque hasta ahí ya me empecé a sentir confundido. Si tienen alguna duda, recuerden siempre preguntarse lo siguiente. ¿Qué vectores al meterlos en t me da el vector 0, 0? En este caso es obvio de que cualquiera que yo meta pues siempre me va a dar 0, 0, ¿no? ¿Sí? Y bueno, dada esto, pues ya podemos encontrar aquí pues la nulidad, ¿no? La nulidad de t pues es... no, perdón.
es la dimensión, ¿no?, del kernel. En este caso el kernel está dado con R2, por lo tanto la nulidad pues es 2. Y dada el teoremita que tenemos de que la nulidad más el rango de t es igual a la dimensión de b. Para este caso la dimensión de b es 2, la nulidad es 2, por lo tanto el rango debe ser 0. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ya sí ya puedo calcular directamente cuánto vale el rango. Entonces el rango de t debe de ser pues solo el vector 0, ¿no? Porque es el único espacio vectorial, bueno, el subespacio vectorial que tiene como dimensión 0. Ok, vayamos a uno más difícil. Igual vamos a seguir tratando, ejemplo 2. Vamos a seguir utilizando las transformaciones que vaya de R2 a R2. Pero en este caso vamos a definirla como A1, A2 igual a A1, 0. Antes de que hagan cualquier cosa, recuerden que estas cosas deben ser transformaciones lineales para que lo que diga es válido. Si no es una transformación lineal, no está definido el kernel y eso. Entonces, primero hay que saber qué es transformación lineal. Generalmente les voy a preguntar cosas que sean transformaciones lineales, así que pues sí. Bueno, entonces t de A1, A2 es esto. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo meto 5,4, esto me da el vector 5,0. Si yo meto el vector 5,7, esto me da el vector 5,0. Si esto yo le meto el vector 3,10, esto me da 3,0. ¿Sí? Así está definido la transformación y pues es eso. Ok, entonces vámonos a la siguiente pregunta, que es la importante, la del kernel. Recuerden poner la definición alfa de b tal que t de alfa es igual a 0. Háganse lo mismo, lo hacen para los respectivos espacios que se está tomando. Aquí alfa otra vez debe ser A1, A2, b es igual a R2. Y aquí este 0 pues debe ser el 0 de R2 también. Bien, entonces la pregunta otra vez que hay que hacerse, ¿qué vector debo de meterle yo aquí para que su resultado sea 0, 0? Entonces fíjense, si yo meto 0,1, bueno, el 0, 0 ya sabemos que siempre va a estar ahí, ¿no? Eso siempre me da 0, 0. Si meto 1,0, pues esto me da 1,0. Entonces este no pertenece al kernel, el 1,0 no pertenece al kernel. Pero vamos a analizar un poquito la transformación. ¿Cómo lo hago para que esto sea el 0, 0? Eso significaría que A1 sea 0. Entonces, puedo concluir que si yo meto un vector en donde la primera entrada sea 0 y lo siguiente valga lo que sea, esto va a valer 0, 0, por ejemplo 7. Otro que puede ser es el 8, ¿no? Esto siempre es 0, 0. Entonces, ¿cómo encontrarlo de manera general? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué vector? Agarramos un vector arbitrario y lo evaluamos en t. Y esto evaluado pues por definición es A1, A0. Y todo esto que salga lo igualamos al vector 0,0. Al igualarlo, al igual que hemos hecho lo mismo, este tipo de cálculos en los demás ejercicios, pues aquí obtenemos dos ecuaciones, ¿no? Porque tenemos dos entradas. Tenemos que A1 es igual a 0 y que 0 es igual a 0. Fíjense que esta es una igualdad, una ecuación que no nos da más información, pero esta sí. Ajá. ¿Qué es lo que está diciendo esta ecuación? Está diciendo que A1 es igual a 0. Es decir, esto lo podemos traducir en que todo vector con entrada A1 igual a 0 pertenece, o más bien, al evaluarlo en t me da 0. Bueno, el 0,0. ¿Qué quiere decir? Que así ya podemos ver quién es el kernel. ¿Cómo podemos escribir el conjunto? Lo pueden escribir hasta 100 letras, ¿no? Todo vector que tiene la entrada 1 es 0. Eso es perteneciente al kernel. O lo pueden escribir de varias maneras. Pueden ponerlo que A1 son los A1,2 en R2, tal que A1 es igual a 0. Pueden ponerlo como el conjunto de 0,A2 en R2, tal que A2 está en los reales. Entonces cualquier vector con esta forma pertenece al kernel. Bien, del mismo teorema sabemos que la nulidad, ya como son expertos en sacar dimensiones, pues sabemos que la nulidad pues va a ser de dimensión 1, aquí se ve, ¿no? Porque nada más tenemos como una variable, entonces es 1. Y luego
sabemos que la dimensión de R2, que en este caso es B, es 2. Por lo tanto, del teoremita anterior podemos concluir que el rango es igual a 1, el rango de T. Entonces este sí ya tenemos como una pista de cómo es el rango. Sabemos que es de dimensión 1. Ahora, ¿cómo lo encontramos? Bien, vamos a poner otra vez la definición, el rango de T. Y aquí, fíjense que es un poquito talachudo. Bueno, no talachudo, es un poco como... ¿Cómo decirlo? Como truculento. ¿Cómo hay que hacerle? Porque, si recuerdan, el rango de T es un subconjunto de W y el kernel de T es un subconjunto de B. Entonces esto es bien importante que lo sepan. Lo recalco porque pues, son de las preguntas que les voy a hacer. Entonces, aquí hay que poner como un vector pero que pertenece a W. Entonces generalmente como ya pertenece a W, aquí está B y aquí está W, y recuerden que esto estamos relacionados con la transformación lineal. Entonces si aquí es alfa, entonces digamos que un vector que está acá pues es T de alfa. Si tengo aquí beta, entonces aquí es un T de beta. Entonces para indicar que estamos agarrando elementos de W, los voy a tomar como T de alfa. Por eso es un medio truculento. O sea, no agarro un vector beta en W, porque esto tendría que yo ponerle que beta es igual a un T de alfa, o sea, que proviene de algún vector del otro lado. Entonces mejor hay que escribirlo de esta manera. Entonces el rango son las T de alfa tal que alfa está en B. Entonces también suena como bien raro. Es bien difícil explicarlo, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Para este caso, voy a repetir la transformación. Que es esta. ¿Sí es esta? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué es esta transformación? Vamos a hacernos la siguiente pregunta. T de A1, A2. Ajá. No, espérame. Sí. Esa no es la pregunta exacta. Vamos a preguntarnos lo siguiente. Ok. Sea el vector 7,0. Que esto obviamente está en R2. La pregunta que hay que hacerse para encontrar elementos del rango es, ¿existe por lo menos algún vector en R2 tal que al evaluarlo en alfa me dé 7,0? ¿Qué vector al evaluarlo en alfa, qué vector alfa al evaluarlo en t me da 7,0 si mi transformación es esta? Entonces aquí podemos, como la transformación es sencilla, pues puedo deducir que si la primera entrada es 7 y la siguiente vale lo que sea, esto me da 7,0. Ajá. Entonces sí existe, de hecho existen muchos vectores en R2 de tal manera que al evaluarlos en T me dé 7,0. Entonces, por ejemplo, vamos a poner eso, ¿no? Si yo agarro, por ejemplo, no, 7,5, eso me da 7,0. Si yo agarro 7,4, eso me da 7,0. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué vectores? Bueno, no, espérenme, antes de eso. Ahora no voy a fijarme en el 7,0, ahora me voy a fijar en el vector 1,1 que también está en R2. Entonces mi pregunta es, ¿existe alfa en R2 de tal suerte que T de alfa sea 1,1? ¿Existe ese alfa? Entonces supongamos que sí existe. ¿Cómo lo encontramos? Esta estaba fácil porque pues dije, bueno, pues la primera entrada debe ser 7, ¿no? Pero si es más complicada, ¿cómo le hacemos? Pues hacemos lo mismo. Agarramos un vector arbitrario A1, A2 y esto quiero que sea 1,1, ¿no? Pero ya sé que T de A1,2 es A1,0. Y yo quiero obligar que esto sea 1,1. Al ponerlo de esta manera, llego a dos ecuaciones, A1 igual a 1 y 0 igual a 1. Sabemos que esto es una contradicción. ¿Qué quiere decir? Que si existiera un vector alfa que al evaluarle t me diera 1, 1, entonces se tendría que cumplir que 0 es igual a 1, pero eso no es cierto. Entonces, al encontrar esta contradicción, podemos concluir que el 1 no existe, vamos a ponerle, no existe alfa en R2 tal que
T de alfa sea 1, 1. ¿Qué quiere decir? Que 1, 1 no proviene de algún alfa al evaluarlo en T. Por lo tanto, el 1,1 es un vector que no va a pertenecer al rango, porque el rango son todos aquellos vectores que pueden provenir de un alfa. En este caso, 1,1 no proviene de ningún alfa. Entonces ya tenemos dos tipos de vectores. Un vector, en este caso 7,0, que sí proviene de un alfa. Digo que sí proviene de un alfa. Y tenemos otro que no proviene. Entonces, calcular el rango significa encontrar los vectores que provienen de un alfa evaluada en T. Ajá. No, pero eso no como pregunta, ¿no? Calcular el rango significa eso como aseveración. Eso es lo que es el rango. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces hacemos lo mismo, pero en vez de dar vectores así comunes, damos arbitrarios, por ejemplo. Entonces agarramos, vamos a poner otra hoja. Entonces, y para que sea como una receta de cocina. Para calcular el rango, hacemos lo siguiente. 1. Tomamos un vector arbitrario, en este caso del espacio vectorial, en este caso R2, y lo evaluamos en T. Entonces, T de A1, A2, y ya como esto es igual a 1,0, ¿cierto? Y ahora lo igualamos a un vector arbitrario en el espacio vectorial W, en este caso el W es R2 también, entonces vamos a igualarlo a uno arbitrario, vamos a llamarle B1, B2. Bien, otra vez obtenemos dos ecuaciones, o sea, B1 igual a 1 y B2 es igual a 0. Ajá. Entonces fíjense, ¿qué es lo que acabamos de descubrir con esta cosa? Que B2 vale 0 y que B1 puede valer lo que sea, porque A1 vale lo que sea. Entonces, podemos concluir, entonces, más bien, los vectores que viven en el rango son aquellos que tienen la segunda entrada 0. Y ya está. Así calculamos el rango. Entonces podemos ponerlo de la siguiente manera. Son los A1, A2 en R2, tal que A2 es igual a 0. ¿Ah? Aquellos vectores que tienen como entrada, como segunda entrada 0, pueden provenir de un alfa en B. Otra manera de escribirlo sería A1, 0 de R2, tal que A1 pues está en los radios porque puede valer lo que sea. ¿Sí? Bien, pues ya creo que esos son como los importantes. Bueno, vamos a hacer un último. Si necesitan como más ejercicios, pues me avisan. T de A1, A2 es igual a A1, A2, A2, A1. Creo que esta fue una de la tarea. Entonces esta transformación va de R2 a las matrices de 2 por 2. ¿Ok? Entonces otra vez. Vamos a calcular el núcleo primero. Bueno, primero vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, T de 1, 1 es la matriz 1, 1, 1, 1. T de 2, 3 es la matriz 2, 3, 3, 2. ¿Sí? Entonces, otra vez, la pregunta es clara. Para encontrar el núcleo o el kernel, lo que hay que hacer es ingresar o meter aquí en T un vector arbitrario de B. Vamos a poner aquí otra vez la definición. Son las alfas en B, tal que T de alfa es igual a 0. Y vamos a traducirlo esto así para nuestro caso. En este caso, B es R2, ¿no? Entonces hay que agarrar vectores en R2. Tal que, en este caso, T de alfa sea igual a 0. Vamos a poner así, T de A1, A2 igual a 0. Pero este 0 es el 0 de W. En nuestro caso, W son las matrices de 2 por 2. Entonces hay que igualarlo a la matriz 0, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué dice? Son aquellos vectores que al meterlos en T me dé la matriz 0, 0.
Entonces, antes de meternos por completo, voy a reescribir la transformación, que es esta. Y vamos a tratar de pensar, ¿no? ¿Qué necesito para que esto sea 0 siempre? Pues, obviamente que sea 0 y 0, ¿no? Y ya con eso me da. ¿Existirá alguna otra manera? Si este A1 no es 0, entonces estos de A1 no pueden ser 0 nunca, ¿no? Entonces, al parecer este es el único vector que pertenece al kernel. ¿Qué otra manera podemos saberlo? Bueno, este TA1 evaluado aquí es esto, ¿no? Lo igualamos al vector 0, 0, 0. Ajá, entonces esto implica que A1 es 0 y que A2 es 0. Entonces ya con esas ecuaciones llegamos a la conclusión que el único vector que me da 0, 0, 0 es este. O sea, si yo ingreso 0, 0 me da 0, 0, 0. Cualquier otro no me va a dar la matriz 0, por lo tanto el kernel de T solo consta del vector 0. Aquí le voy a poner el vectorcito para que se entienda que este vector es el de la entrada de... Bueno, eso. Bien, entonces del teorema llegamos a la conclusión de que el rango de T, pues el rango de T debe ser 2, ¿cierto? Porque la dimensión de B es R2, que es 2. Entonces ahora sí, ¿cómo encontramos ese? Otra vez está medio complicado, así que vamos a verlo. Vamos a poner otra vez la transformación y vamos a poner esto. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué matrices puedo generar o qué matrices se generan a partir de la transformación? Es decir, vamos a preguntarnos algo. La matriz, por ejemplo, 2, 1. No, esperen. Vamos a poner una más extraña. Una que no se ve así como tan... Oh. 2, 5, 6 y 7. Esta matriz de aquí podrá venir de alguna de estas. Porque fíjense, ¿qué matrices son las que... O sea, meto aquí un vector en R2 y me saca una matriz. Pero ¿qué tipo de matrices? Por ejemplo... Por ejemplo, la matriz... Si yo agrego 1, 1, 1, como... Bueno, 1 y 2. Esto quedaría como así, ¿no? Son todas las matrices que como que tienen esto igual, digo esto, y lo abajo lo tienen pero volteado. Entonces esto es 2 y 5 y 6 y 7, se ve claramente que no va a poder venir de aquí. Por lo tanto, esta matriz no pertenece al rango, ¿no? Porque yo no puedo meter un vector aquí que al evaluarlo en T me dé 2, 5 y 6, 7. ¿Por qué? Porque todas las matrices que saca T son de este estilo. Pero vamos a ver cómo podemos demostrar eso. Metemos T de A1, A2, y bueno, nos da esto. Y lo igualo a 2, 5, 6, 7. Ajá. Entonces aquí me quedan 4 ecuaciones, ¿no? A1 igual a 2, A2 igual a 5, A2 igual a 6 y A1 igual a 7. Entonces, para que exista vector que al meterlo en T me dé esta matriz, solo se va a cumplir si A1 vale 2 y A1 vale 7 al mismo tiempo, y A2 vale 5 y A2 vale 6 al mismo tiempo, o que es lo otro, que 2 es igual a 7 y que 5 es igual a 6, ¿no? Y pues esto es una contradicción, ¿no? No se puede. Por lo tanto, este vector pues no se puede generar de aquí. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo puedo saber qué vectores se pueden generar? Pues hacemos la receta que les digo, ¿no? Metemos un arbitrario, en este caso es esta, y lo igualamos a una matriz arbitraria. En este caso vamos a llamarles... vamos a llamarles la matriz arbitraria que sea X, Y, Z y W. ¿Va? Entonces aquí obtengo 4 ecuaciones, que X es igual a A1, Y es igual a A2, Z es igual a A2 y W es igual a A1. Entonces, fíjense que aquí de estas ecuaciones podemos llegar a la siguiente conclusión, que X es igual a W y que Y es igual a Z. Entonces, ¿cómo podemos escribir este conjunto? Podemos escribirlo como X, Y, X. ¿Ah? Que fíjense que lo podemos meter como X multiplicado a esta matriz, ¿no? Más Y por 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, ya con esto pues podemos definir al rango. El rango de T lo podemos escribir de muchas maneras, ¿no? Como las X, Y, Z y W.
en las matrices de 2 por 2. Bueno, esta es una técnica que yo usé cuando estaba en la licenciatura y me regañó mi profesor, ¿no? Era repetir estas ecuaciones, pero ponerlas aquí, ¿no? Son las x tal que igual, bueno, no esas, ¿no? Tal que x es igual a w, estas. Ah, estas. X igual a w y y igual a z, ¿no? Son las matrices que cumplen eso, ¿no? Y pues sí, ¿no? Como que no se dice más. Entonces otra manera que podemos ponerle es que pues, son las matrices tal que se pueden ver como x, y x en R2, tal que, digo en 2 por 2, tal que x y y están en los reales. Entonces aquí ya se ve más o menos claro, son todas las matrices que tienen esta forma. Y ya, pues aquí el rango tiene sentido, el rango de t es 2. Entonces, el rango, ¿no? Rango, y la nulidad habíamos dicho que era 0, y 0 más 2, pues 2, ¿no? Que es la dimensión de R2. Y pues ya está. Si quieren que haga más ejercicios o alguno en particular, me avisan, ¿vale?